Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Qué bueno que nos podemos conectar a este espacio. Qué bueno estar aquí compartiendo con ustedes a través de la virtualidad, pero sobre todo a través del fundamento de la palabra de Dios. Hoy deseamos que el Señor siga afirmando tu carácter, un carácter conforme al discípulo de Jesús. Y para ello vamos a orar, para que el Señor sea tomando el control de este tiempo y de esa manera podamos disfrutar de su palabra. Así que oremos. Señor Jesús, aquí estamos conectados a través de la virtualidad. Esta posibilidad que tenemos de predicar tu palabra a través de estos medios. Deseando, Señor, que hoy tu palabra sea llevándonos a entender cuál es el carácter de un discípulo bienaventurado. ¿Cuál es el carácter que tú deseas, Señor Jesús, que nosotros tengamos como tus hijos, pero también como tus discípulos, tus siervos de tu agrado, conforme a tu corazón? Por eso te pido, Dios, que hoy tu palabra confronte, Señor, nuestras realidades, pero también nos consuele y nos edifique para mejorar, para continuar y para vivir de acuerdo a tu gloria. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, quiero empezar a partir de esta predicación, de esta enseñanza, una serie llamada El Sermón del Monte, los fundamentos del reino. Y quiero tomar las unidades de pensamiento, las perícopas que se encuentran en este sermón, que encontramos desde el capítulo 5 al capítulo 7 de Mateo, y es el sermón más, podríamos decirlo, más extenso escrito en una sola sentada de Jesús hacia sus discípulos o a la multitud. Y se menciona que es uno de los pasajes más enriquecidos en términos de las doctrinas del reino de los cielos. Así que vamos a ir a ello. Con uno de los principales, o con lo que empieza este pasaje, o este gran sermón del monte de Jesús, es con la palabra bienaventurado. Y hemos escuchado qué es bienaventurado. Algunos hemos escuchado que es feliz, doblemente bendecido, alguien gozoso. Pero hoy veremos cómo esa persona bienaventurada, o ese discípulo bienaventurado, debe tener un carácter. Y es por eso que el título de esta enseñanza es Carácter de un discípulo bienaventurado. Como les mencionaba, bienaventurado para las personas, cuando escuchan eso dice alguien feliz, alguien que es doblemente bendecido. Y ese concepto como tal no es algo bíblico, pues no es solo bíblico, no es exclusivo, mejor dicho, de la Biblia. Eso es una palabra genérica, un concepto genérico que se utilizaba en aquel momento, pero que ahora la felicidad es uno de los conceptos que más las personas están buscando. Pero ¿hacia dónde se direcciona la felicidad en esta sociedad actual? Podemos observar que para ser hoy feliz en la sociedad actual es vivir conforme a lo que tú desees. Conforme a lo que hoy sientas ser, hazlo, vive conforme a ello. Sé feliz como hoy te sientas. Si hoy sientes que tu identidad está direccionada hacia otro género o hacia algo que no es el género, ni siquiera humano, vive, disfruta, porque esa es la verdadera felicidad. Como el eslogan de la Barbie. El eslogan de la Barbie es, sé lo que quieres ser. ¿Será que esa es la felicidad que realmente necesita el ser humano? También lo que vemos a través de las redes sociales es la felicidad basada en cumplimiento de metas y de adquisición material. Los influencers vemos que gastan cantidades de dinero en ropa, en viajes, en una cosa y la otra. ¿Y será que eso es la verdadera felicidad? Puede llenar alegría el corazón, puede ser, pero contrastemos siempre esas realidades de la sociedad frente a la realidad o los principios del reino de Dios. ¿Qué es ser feliz en el reino de Dios o para Jesús o para el discípulo que Jesús desea? ¿Cuál será? Pues eso lo vamos a ver a través del pasaje de esta oportunidad. Mateo capítulo 5, versículos del 1 al 12, vamos a leerlo. Yo la voy a leer en versión Biblia de las Américas. Viendo a la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados.
Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. Entiendo. Versículo 12. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. El contexto de este pasaje es que Jesús viene de salir de la tentación. Después de pasar en el desierto esta tentación, Él se va a predicar a Galilea y allí está predicando, allí está haciendo milagros, las personas lo están conociendo, las multitudes lo están siguiendo. Y llega al monte de las bienaventuranzas, donde sube al monte, pero la dirección o el enfoque de Jesús eran los discípulos. El pasaje dice que subió las multitudes a él, pero les enseñaba a los discípulos. El enfoque de Jesús es los discípulos. ¿Y qué era lo que le quería mencionar a los discípulos? O cuál es también el contexto general de Mateo. Porque Mateo, tenemos que recordar que escribió principalmente para un público judío, con el propósito de mostrar que Jesús es el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. Puesto que en Mateo vemos 60, más o menos aproximadamente 60 referencias del Antiguo Testamento en el cumplimiento de Jesús, en la vida de Jesús, y Mateo lo registra perfectamente. Es por esto que el enfoque es que Jesús es el cumplimiento de ese Mesías, de ese anhelado del pueblo de Israel. Y el que Jesús se subiera al monte a enseñar tiene un simbologismo o un eco con lo que hacía Moisés. Aunque Moisés subió al monte, pero la multitud o el pueblo no subió, sino que él subió donde Dios al monte Sinaí, y Dios allí le da la ley, él desciende para entregarles la ley. En cambio, en este caso, Jesús sube con sus discípulos, sube con la multitud al monte, y ahí es donde se hace la verdadera transformación o el trasfondo de la ley y el cumplimiento de la ley. Porque Jesús no vino a cambiar la ley o a traer una ley diferente, porque él mismo, en ese pasaje, en el versículo 17 del capítulo 5, va a decir: no penséis que yo he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir, porque Jesús es el cumplimiento de la ley, es el justo, es el santo que cumplió perfectamente la ley. Así que vamos observando en los primeros versículos el enfoque de esa enseñanza, el enfoque hacia dónde se está direccionando Jesús. Y es preciso que tú y yo, si conocemos de Cristo y si consideramos que somos sus discípulos, pues indudablemente tenemos que apreciar las enseñanzas de nuestro Maestro, las enseñanzas de nuestro Señor. Y él empieza con las bienaventuranzas. Yo observando las 8 o 9 bienaventuranzas, algunos dicen que son 8, yo digo que son 9 de acuerdo a cada ítem. Podremos, digamos, categorizar las 8 o 9 bienaventuranzas en 3 grupos. Un bloque de bienaventuranzas, el primer bloque, hay 4 bienaventuranzas que está hablando sobre la humildad o sobre un espíritu de mansedumbre. Versículo 3, los pobres en espíritu. Versículo 5, los mansos. Versículo 7, los misericordiosos. Y versículo 9, los pacificadores. Digamos que podríamos agrupar en una misma categoría de un espíritu de mansedumbre a estas 4 bienaventuranzas. Otra categoría serían 3 bienaventuranzas sobre el anhelo espiritual y la transformación interior. Versículo 4, los que lloran. Versículo 6, los que tienen hambre y sed de justicia. Versículo 8, los de limpio corazón. Podemos clasificar esos 3. Y por último tenemos 2 bienaventuranzas acerca de la persecución. Versículo 10 y versículo 11. ¿Cierto? Les estoy hablando como un panorama general para que empecemos a observar cuáles son las características, cualidades del carácter del discípulo que Jesús tiene. Más adelante vamos a expandir un poco sobre esto. También tenemos que observar que la estructura gramatical o textual que tiene cada bienaventuranza es similar. Todas empiezan con
un estado, el estado de bienaventuranza, ¿cierto? Bienaventurado. Todas empiezan con esa misma estructura. Y esa palabra bienaventurado en el hebreo viene de la transliteración asre, que significa, sí, feliz, bendecido, pero que el uso en el Antiguo Testamento para describir era, o el uso que se aplicaba de esta palabra era para describir el estado de quien vive conforme a la voluntad de Dios. Vivir conforme a la voluntad de Dios era simbolismo en el Antiguo Testamento de una persona feliz, dichosa. Preguntémonos en este momento, ¿será que somos felices haciendo la voluntad de Dios? ¿Somos felices cuando le estamos pidiendo algo al Señor y la respuesta de Dios es un no? ¿O la respuesta de Dios es algo totalmente diferente a lo que nosotros esperábamos o estábamos orando? Indudablemente hacer la voluntad de Dios cuesta morir a nosotros mismos. Pero en el Antiguo Testamento se utilizaba para expresar eso. Una persona que estaba feliz, estaba dichosa, estaba doblemente bendecida por vivir conforme a la voluntad de Dios. Ahora en el griego, en el Nuevo Testamento, se utiliza la palabra makairos, que también hace esa referencia. Feliz, bendecido o afortunado, y que Mateo capítulo 5 es uno de los pasajes que más utiliza este concepto. Entonces, en la estructura gramatical de las bienaventuranzas, primero hay un estado, ser bienaventurado. Pero el ser bienaventurado tiene una causa. No ser bienaventurado porque sí, no, tiene una causa. Entonces, la causa de ser bienaventurado está direccionado en lo que Jesús está enfocando de cuál va a ser el carácter. Los pobres en espíritu, los mansos, los misericordiosos, los pacificadores, los que lloran, los que tienen hambre y sed, los de limpio corazón, los que padecen persecución. Pensemos, ¿será que de esa lista, de esas cualidades que Jesús está hablando, tú y yo la tenemos? ¿Tú y yo la vivimos? Es algo que hemos de reflexionar profundamente. Porque ser pobre en espíritu es vivir arruinado, con una cara como que me voy, no, qué pesar de mí. ¿Será eso ser pobre en espíritu? Ya vamos a detallar eso más adelante. Mansos. Eso sí que para los colombianos o los latinoamericanos hay una frase que es manso pero no, y yo sé que en sus cabezas está pero no mensos. ¿Por qué? Así somos. Si a mí me la hacen, yo le hago el doble. Yo no me quedo con esta. Y siempre estamos de que si a mí me hicieron algo malo, yo le tengo que hacer sentir también. ¿Será ser manso? ¿Estará en esa línea comportamental? Y hay una tercera estructura de la estructura gramatical de las bienaventuranzas y es la recompensa o la respuesta. La causa es tener ese carácter o esas cualidades que lo lleva a una bienaventuranza y eso tiene una respuesta, una recompensa. Y aquí hay algo bien interesante, porque vamos a encontrar una figura retórica llamada quiasmo en las bienaventuranzas. ¿Y qué es un quiasmo? Que la composición o idea principal está en el inicio y en el final del texto, y que en el centro está la idea complementaria. ¿Y esto cómo se ve en las bienaventuranzas? Puesto que en el versículo 4 y en el versículo 9, la recompensa, el verbo en acción, está en futuro. Pues veamos cómo dicen los versículos, los verbos del versículo 4 al versículo 9. Recibirán, alcanzarán, serán, verán. ¿En qué tiempo verbal está? Volvamos al pasado, volvamos al español, a las clases de español. Serán, recibirán, verán. ¿En qué tiempo verbal está? En el futuro. ¿Está en el qué? Sí, en el futuro. Verán no es inmediatamente. No es una recompensa que sea en el ahora. Tremendo eso, ¿no? Porque ¿cuántos de nosotros no estamos pidiéndole algo del Señor y deseamos que Dios nos responda ya, en el momento? Es interesante eso. Y no es la idea central, es una idea complementaria. Porque la idea central está al inicio y está al final de la bienaventuranza. En el versículo 3 y en el versículo 10, el verbo está en una aplicación
presente, porque la expresión del verbo en el versículo 3 y en el versículo 10 es, en el presente. Vamos a leerlo. Leamos el versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y es por eso que al inicio de la lectura hacía un hincapié donde decía es, o serán, o verán. Porque ahí está realmente el fundamento de la recompensa que debe forjar el carácter del discípulo de Jesús. Porque al observar esa estructura que tiene las bienaventuranzas que enseña Jesús, nos muestra que el énfasis de las recompensas espirituales que el creyente debe tener es la gratitud por ser parte en el ahora de un reino sin igual, de un privilegio inmerecido, de un honor sin precedentes, ser parte del reino del Dios Supremo. Ahí está la recompensa del presente en el ahora. ¿Y cómo tú y yo asimilamos eso? Lo tenemos que asimilar en el sentido de cómo estábamos antes de Cristo. ¿Y cómo estábamos? Muertos en nuestros delitos y pecados. Incluso Pablo va a decir en el libro de Romanos que éramos enemigos de Dios a causa del pecado. Y Dios tenía en toda su completa justicia poder hacer y sentenciar el castigo contra nosotros. A causa de nuestro pecado, de nuestra rebeldía, no había quien hiciera lo bueno, estábamos totalmente apartados de Dios, pero Él en su amor, en su benevolencia, en su gracia, extiende su mano para que tú y yo podamos ser parte ya de Él, no en condenación, sino la vida eterna en Cristo Jesús. Qué gran privilegio y qué gran enseñanza esto a ti y a mí, de que si tú y yo somos discípulos de Jesús, Dios nos está diciendo a través de su palabra, a través de la obra de Cristo, que si hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador, nos hemos arrepentido de nuestros pecados, caminamos de acuerdo a su verdad, le honramos, persistimos en la fe, tú y yo ahora tenemos el gran privilegio de ser parte del reino de Dios. Un gran privilegio que no teníamos cómo ganarlo. Ahí está el enfoque mayor de las recompensas. Ahí está el fundamento de la esperanza del carácter del discípulo. Porque el carácter del discípulo debe estar de acuerdo a las categorías o a las cualidades que le están marcando. Pobre en espíritu, manso, misericordioso, pacificador. Juan Calvino, frente a esto, define que la pobreza en espíritu es como una humildad genuina, un reconocimiento de nuestra insuficiencia delante de Dios. La promesa del reino de los cielos muestra que esta actitud es el fundamento de la vida cristiana. Martin Lloyd-Jones señala que ser pobre en espíritu implica vaciarse de orgullo y depender totalmente de la gracia de Dios. Dependemos totalmente de la gracia de Dios. Vaciamos nuestro orgullo para depender de la soberana gracia de nuestro Señor. Charles Spurgeon, frente a los misericordiosos, dice que nace de un corazón que ha recibido misericordia. Esa es la actitud que lleva a una acción compasiva hacia los demás. Cuando tú y yo no tenemos misericordia por otra persona porque nos ha hecho mal, es porque no hemos entendido la misericordia que hemos recibido de Dios, que en vez de castigarnos nos ha perdonado, teniendo Él la razón y teniendo Él todo para condenarnos. Nosotros también debemos de perdonar a aquellos que nos han ofendido. Y esto se conecta con los pacificadores. John Stott dice, los pacificadores no solo buscan evitar el conflicto, sino también se esfuerzan por restaurar relaciones rotas en el amor de Cristo. Restaurar relaciones rotas. Incluso hay que tener más valor para pedir perdón que para perdonar. Obviamente no estoy diciendo que no cuesta, por supuesto que cuesta, pero cuesta más pedir perdón porque hay que vaciar el orgullo, reconocer que fallaste y tener la humildad y acercarte a la otra persona.
El anhelo espiritual en la otra categoría de las bienaventuranzas, los que lloran, los que tienen hambre y sed de justicia, los de limpio corazón, está evocando o nos direcciona a que el discípulo del Señor en cada parte de sí debe estar sujeta a la obediencia y a la voluntad de Dios. Porque Jesús no murió por una parte de nosotros, sino por todo de nosotros. Por tanto, debemos de velar piadosamente, santamente, a que cada parte de nuestro cuerpo, cada área de nuestras vidas, cada tiempo que vivamos, cada situación que atravesamos, Jesús debe ser nuestra referencia en cómo hemos de actuar, de ser y de vivir. Debe haber un anhelo ferviente en nuestros corazones por la presencia de Dios, por la palabra de Dios, por vivir de acuerdo al Señor. Jonathan Edwards ve esta hambre como una evidencia de regeneración, ya que solo los nacidos de nuevo pueden desear las cosas de Dios. ¿Estás deseando las cosas de Dios? ¿Estás anhelando fervientemente el Señor? ¿Lloras a causa del pecado? ¿Lloras a causa de no vivir de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Tienes una necesidad, una hambre y una sed poderosa en tu vida acerca de Dios? ¿O es natural para ti no orar? ¿O es natural para ti dejar la palabra a un lado? ¿O es natural para ti ir o no ir a la iglesia? Eso no demuestra una dependencia de Dios, una necesidad de Dios. Y por último, acerca de la persecución. Es tremendo esto porque en este mundo occidental la persecución puede ser que nos digan, este cristianista, este santurrón, este que se cree bueno, cierto que difaman cosas y dice la palabra en el versículo 10, versículo 11, que los vituperen, los persigan, digan toda clase de mal contra ustedes, mintiendo, porque está la otra parte, puede ser verdad, que lo que están diciendo puede ser verdad, que no tenemos un buen testimonio, hay que tener cuidado con eso. Pero mintiendo, podemos recibir insultos, una cosa y la otra, pero eso a muchos los lleva a negar la fe, a distanciarse de Dios. Pero pensemos en África, en Nigeria, en China, que son arrestados por predicar del Evangelio. En Nigeria hemos visto casos que mueren apedreados, quemados, asesinados por ser cristianos. ¿Moriríamos por Cristo? ¿Moriríamos fielmente por Cristo? Pensemos si estas características que Jesús le está dando a los discípulos en el Sermón del Monte, tú y yo la estamos viviendo. Y si no, hoy es el tiempo para que aferremos nuestra vida a la gracia del Señor, para que le pidamos al Espíritu Santo que en su obra nos direccione a vivir de acuerdo a ese carácter de un discípulo bienaventurado. Así que oremos. Yo te pido, amado Dios, que en la vida de los que han escuchado este sermón, en mi vida, podamos caracterizar estas cualidades del discípulo que tú deseas, para realmente ahí encontrar la felicidad, la dicha, el gozo, el sustento para nuestra alma, la gran esperanza, amado Dios, en medio de cualquier circunstancia. Te pido, Señor, que nuestro carácter siga cada vez creciendo a la medida de tu palabra, de tu verdad, de tu gracia, Señor Jesús. Que dependamos de ti para vivir conforme a ti y así glorificar tu nombre. Te doy gracias por lo que han escuchado, escucharán este mensaje. Te pido que sea bendición y para tu gloria, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, la gracia y la paz de Dios con ustedes.